¿Alguna vez imaginaste un río atravesando el desierto más árido del planeta? Suena imposible. Pero mientras el mundo debatía si algo así podía existir, Israel ya lo estaba construyendo. Lo que estás a punto de descubrir no es ciencia ficción, es ingeniería real que desafió todas las expectativas. En uno de los territorios más secos de la Tierra, ingenieros israelíes crearon una red de agua de más de 12.000 kilómetros, llevando vida donde antes solo había arena. Y lo más sorprendente, transformaron agua salada del mar Mediterráneo en agua potable a escala industrial, algo que durante décadas fue considerado inviable. Esta es la historia de cómo la tecnología logró vencer al desierto. ¿Alguna vez imaginaste un río corriendo a través del desierto más árido del planeta? Suena imposible, ¿verdad? Pero mientras el mundo entero debatía si esta hazaña era técnicamente viable, Israel ya estaba ejecutándola. Lo que estás a punto de descubrir no es ciencia ficción, es ingeniería real que desafió todas las expectativas. En medio de uno de los territorios más secos e inhóspitos de la Tierra, ingenieros israelíes lograron algo que parecía sacado de una película futurista. Construyeron un sistema de conducción de agua que supera los 12.0 kilómetros de extensión, cortando el desierto como una arteria de vida. Pero aquí viene lo verdaderamente alucinante. Tomaron agua salada del mar Mediterráneo y la convirtieron en agua potable a escala industrial, algo que hace apenas décadas atrás era considerado económicamente inviable. Si te quedas hasta el final de este video, vas a entender cómo fue posible esta transformación radical. Te adelanto, algo en la solución que encontraron es mucho más ingeniosa y revolucionaria de lo que puedas imaginar. Prepárate para conocer una de las mayores proezas de ingeniería del siglo XX, que cambió para siempre el destino de una nación. Ahora imagina por un momento que vives en un lugar donde el termómetro alcanza fácilmente los 45 grados centígrados durante el verano, un territorio donde la lluvia apenas hace acto de presencia durante unas pocas semanas al año, y cuando lo hace, es tan escasa que difícilmente alivia la sed del suelo. El terreno está tan agrietado y reseco que literalmente parece la superficie de Marte. Esta era la realidad diaria del desierto del Negev, ubicado en el sur de Israel. Este vasto territorio desértico representa aproximadamente el 60% de la superficie total del país. Una extensión de más de 13.0 kilómetros cuadrados de arena, rocas y desolación. Las reservas subterráneas de agua, conocidas como acuíferos, se agotaban generación tras generación, dejando a las comunidades sin su recurso más vital. Familias enteras dependían completamente de camiones cisterna, que recorrían cientos de kilómetros, trayendo agua desde regiones más afortunadas en el norte del país. La agricultura, que representaba el corazón palpitante de la economía local y la esperanza de autosuficiencia alimentaria, estaba literalmente al borde del colapso total. Los cultivos morían, las granjas cerraban, y miles de personas se veían obligadas a abandonar sus hogares. Y aquí viene la parte más irónica de toda esta situación. A apenas unos pocos kilómetros de distancia, prácticamente visible desde muchos puntos del Negev, estaba el mar Mediterráneo, un océano infinito, abundante, repleto de agua, hasta donde alcanza la vista. Sin embargo, toda esa inmensidad líquida era completamente inútil para las necesidades humanas, por una única razón: la sal. Fue precisamente en este contexto desesperante que nació una idea que muchos calificaron de locura total. ¿Y si simplemente traemos el mar hacia el interior del desierto? Pero claro, decirlo es fácil. La pregunta que mantenía despiertos a los ingenieros israelíes era mucho más compleja. ¿Cómo demonios transformamos esta idea descabellada en una realidad funcional? Antes de siquiera pensar en excavar un solo centímetro de arena, los ingenieros enfrentaban un desafío fundamental que podría hacer fracasar todo el proyecto antes de empezar. ¿Cómo construir una infraestructura permanente y estable sobre un terreno que literalmente cambia de forma con cada ráfaga de viento? El equipo multidisciplinario de científicos y ingenieros implementó tecnología de punta para su época. Utilizaron satélites de alta resolución, sistemas de radar capaces de penetrar el suelo hasta profundidades considerables, y realizaron literalmente miles de mediciones meteorológicas para mapear cada duna, cada formación rocosa, cada corredor de viento del desierto del Negev. Equipos enteros de profesionales establecieron campamentos temporales
y vivieron durante meses en el corazón ardiente del desierto. Su misión era ambiciosa: perforar cientos de pozos exploratorios, algunos alcanzando más de 35 metros de profundidad, solamente para comprender que había debajo de toda esa arena aparentemente uniforme. Lo que descubrieron fue fascinante en capas geológicas complejas, bolsones de roca sólida, zonas de arena compactada naturalmente, y áreas extremadamente inestables. Cada centímetro del trayecto proyectado fue marcado manualmente con precisión milimétrica, usando técnicas topográficas avanzadas. Los ingenieros necesitaban evitar a toda costa los llamados corredores de viento, zonas donde una sola tormenta de arena podría enterrar completamente la obra de meses en una sola noche. Estas tormentas del desierto son fenómenos meteorológicos extremadamente violentos que pueden mover millones de toneladas de arena en cuestión de horas. La preparación del terreno fue una operación titánica en sí misma. Cientos de tractores especializados, algunos del tamaño de casas pequeñas, trabajaron incansablemente para aplanar las dunas más altas. El proceso consistía en cortar los picos de las formaciones de arena más elevadas y redistribuir sistemáticamente ese material en las depresiones y áreas bajas del terreno. El objetivo era crear una superficie lo más plana y uniforme posible, lo suficientemente resistente para soportar el peso de maquinaria pesada sin colapsar. Pero aquí viene el problema: la arena suelta, por su propia naturaleza, no puede sostener prácticamente nada. Es como intentar construir una casa sobre azúcar. ¿Cuál fue la solución ingeniosa que encontraron los ingenieros israelíes? Paradójicamente, utilizaron agua. Así es, escuchaste bien, inyectaron agua controladamente en el suelo arenoso. Este proceso, conocido técnicamente como compactación húmeda, permitía que los granos de arena se unieran temporalmente, creando una capa mucho más densa y cohesiva. Una vez aplicada el agua, enormes rodillos compresores, algunos pesando más de 20 toneladas, pasaban repetidamente sobre la superficie. Estos rodillos prensaban el terreno con una fuerza tremenda, eliminando bolsones de aire atrapados y literalmente trabando las partículas de arena en su lugar. Cuando toda esta superficie preparada se secaba completamente bajo el sol implacable del desierto, el resultado era sorprendente. El terreno quedaba lo suficientemente duro y estable como para sustentar guindastes gigantescos, camiones cargados y excavadoras masivas. Solamente después de completar todo este proceso de preparación, que tomó años, la verdadera excavación pudo finalmente comenzar. Los números de esta operación son simplemente asombrosos y difíciles de comprender en su verdadera magnitud. Cada día, sin excepción, equipos de trabajo removían aproximadamente 70.0 toneladas de arena y tierra del desierto del Negev. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale al peso de más de 10.0 elefantes africanos adultos, moviéndose diariamente. El canal principal, conocido como el Acueducto Nacional de Israel, o Muvel Hartzi, en hebreo, se extendía por casi 400 kilómetros, desde el norte hasta el sur del país. Esta longitud es comparable a la distancia entre ciudades importantes, como Ciudad de México y Guadalajara, o entre Buenos Aires y Rosario. Más de 1.2 profesionales altamente capacitados trabajaron en el proyecto: ingenieros civiles, operadores de maquinaria pesada, topógrafos, geólogos, trabajadores especializados en construcción, todos organizados en turnos rotatorios las 24 horas del día. Las condiciones laborales eran extremadamente duras, enfrentando temperaturas diurnas que regularmente superaban los 46 grados centígrados, mientras que las noches podían descender abruptamente hasta temperaturas cercanas al punto de congelación. El diseño técnico del canal fue meticulosamente calculado. La estructura adoptó una forma de U invertida, con aproximadamente 45 metros de ancho en su parte superior, permitiendo un flujo masivo de agua. La profundidad promedio alcanzaba los 7 metros, aunque en ciertos tramos especialmente diseñados para almacenamiento temporal, la profundidad llegaba hasta los 10 metros. Aquí viene uno de los aspectos más fascinantes, desde el punto de vista ingenieril, para que el agua pudiera fluir naturalmente por gravedad, sin necesidad de estaciones de bombeo cada pocos kilómetros, lo cual sería extremadamente costoso en energía. La inclinación del canal debía ser extraordinariamente precisa. Estamos hablando de apenas 2.5 centímetros de declive por cada
30 metros de longitud. Esta tolerancia es increíblemente pequeña. Cualquier error, por mínimo que fuera, incluso desviaciones de apenas unos milímetros acumulados a lo largo de kilómetros, podría generar problemas catastróficos en zonas donde el agua se estancaría sin moverse, o por el contrario, secciones donde el flujo sería tan rápido que erosionaría las paredes del canal hasta destruirlas. Por esta razón, equipos especializados en topografía de precisión medían obsesivamente el nivel del terreno cada 50 metros a lo largo de toda la extensión del proyecto. Utilizaban equipamientos láser de última generación para garantizar que cada segmento estuviera exactamente en el lugar correcto, con la inclinación exacta requerida. La cantidad masiva de arena extraída durante la excavación no fue desperdiciada. De hecho, los ingenieros implementaron un sistema ingenioso de reutilización. Gran parte de ese material fue utilizado estratégicamente para formar diques protectores en ambas laterales del canal. Estos muros de contención alcanzaban alturas variables entre 3 y 5 metros, creando una barrera física que protegía el canal de las tormentas de arena y ayudaba a mantener la estructura estable. En los tramos donde los estudios geológicos revelaron que el suelo era particularmente débil o inestable, los ingenieros implementaron técnicas de refuerzo del terreno sumamente innovadoras. Clavaron columnas compactadas de arena mezclada con estabilizadores químicos hasta 8 metros de profundidad, creando pilares subterráneos de soporte. En otros casos, mezclaron cemento Portland con arcilla local para crear una base más firme y resistente. Pero excavar el gigantesco canal era solamente la mitad de la batalla. El verdadero desafío técnico que podría determinar el éxito o fracaso total del proyecto estaba en otro aspecto crítico: impedir que el agua simplemente desapareciera en la arena del desierto. En el desierto del Negev, la arena es como una esponja gigante. Si viertes agua sobre ella, desaparece en cuestión de horas. Por eso, el mayor reto del Acueducto Nacional de Israel no era solo transportar el agua, sino evitar que el desierto se la bebiera por el camino. La solución fue una obra de ingeniería monumental: la impermeabilización. Durante años, los equipos trabajaron sin descanso, sellando el lecho del canal. La primera capa fue una mezcla especial de arcilla y bentonita, un mineral que se hincha con el agua, sellando cualquier fisura. Sobre ella, colocaron capas y capas de geotextiles impermeables, como una armadura contra las filtraciones. En las zonas más porosas, reforzaron todo con concreto armado, creando una barrera casi impenetrable de hasta 5 capas. Pero la defensa no terminaba ahí. A lo largo de cientos de kilómetros, plantaron estratégicamente tamariscos, acacias y arbustos resistentes. Estas plantas no solo estabilizaban el suelo y daban sombra para reducir la evaporación, sino que actuaban como un escudo viviente contra las tormentas de arena, impidiendo que el canal fuera sepultado por el desierto. Este no era un simple canal, era un sistema hidráulico tan complejo como el Canal de Panamá. Decenas de compuertas automatizadas controlaban el flujo con precisión milimétrica, dirigiendo el agua a donde más se necesitaba. Se construyeron más de 80 puentes especiales para cruzar carreteras y vías de tren. Y cuando el canal se encontraba con un río seco, construían acueductos elevados o túneles subterráneos para mantener los flujos de agua separados, evitando cualquier contaminación. A lo largo de todo el recorrido, estaciones de monitoreo, equipadas con sensores, medían en tiempo real la calidad del agua, el flujo y la temperatura. Cualquier anomalía activaba una alerta inmediata en los centros de control. Todo estaba diseñado para funcionar con una precisión absoluta, porque un solo fallo podría dejar a miles de personas sin su recurso más vital. Después de 15 años de trabajo agotador, llegó el momento de la verdad. En 1964, la tensión era máxima. ¿Funcionaría todo como estaba previsto? ¿O se convertiría en un desastre colosal? Los ingenieros decidieron ser cautelosos. En lugar de abrir las compuertas de golpe, liberaron el agua poco a poco, sección por sección. El agua comenzó su lento viaje hacia el sur. Cada pocos kilómetros, equipos de técnicos vigilaban obsesivamente, buscando la más mínima señal de fuga, midiendo la velocidad del flujo y asegurándose de que todo respondía según los cálculos. Cuando el agua finalmente llegó a las primeras zonas del desierto del Negev, fluyendo por un lecho que había estado seco durante milenios,
La reacción fue inolvidable. Comunidades enteras salieron a celebrar, la gente lloraba de emoción, se abrazaba. Para ellos, era el día en que el desierto volvía a la vida. No era solo agua en un canal, era la materialización de un sueño, la promesa de un futuro, donde el desierto ya no significaba muerte, sino vida y oportunidad. Pero este increíble triunfo solo era la mitad de la batalla. El agua que ahora fluía por el canal provenía del mar Mediterráneo y presentaba un problema fundamental. Estaba llena de sal. ¿Regar los campos con agua salada? Es peor que no regarlos. La sal se acumula en la tierra, la vuelve estéril y mata todo a su paso. La salinización ha destruido civilizaciones enteras a lo largo de la historia. Por eso, Israel se convirtió en pionero mundial de la desalinización. El proceso comienza en la costa, donde enormes tuberías submarinas succionan el agua del mar. Primero, un sistema de pretratamiento elimina arena, algas y cualquier residuo grande. Luego, el agua pasa por filtros cada vez más finos que quitan partículas microscópicas y bacterias. En este punto, el agua está limpia, pero sigue siendo salada. Y aquí es donde ocurre la magia en la ósmosis inversa. El agua es sometida a una presión brutal, hasta 60 veces la presión atmosférica. Esta fuerza empuja el agua a través de membranas especiales, cuyos poros son tan increíblemente pequeños que solo dejan pasar las moléculas de agua pura, bloqueando por completo la sal, los metales y cualquier contaminante. El resultado es agua tan pura que, curiosamente, necesita ser tratada de nuevo. El agua 100% pura tiene un sabor extraño y carece de minerales esenciales para nuestro cuerpo, así que se le añaden pequeñas cantidades controladas de calcio y magnesio para equilibrarla y darle un sabor natural. Antes de enviarla a las ciudades y granjas, pasa por una última desinfección con luz ultravioleta y una dosis mínima de cloro para garantizar que permanezca segura durante todo su viaje. Solo cuando cumple con los más estrictos estándares de calidad del mundo, se libera en el sistema. Así es como Israel, combinando una ingeniería colosal con tecnología de vanguardia, logró hacer florecer el desierto, convirtiendo el agua salada del mar en la fuente de vida para toda una nación. Un testimonio increíble de lo que el ingenio humano puede lograr frente a los desafíos más grandes. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha fascinado esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte la próxima parte. Nos vemos en el siguiente video. Cuando el agua finalmente completó su épico viaje, cruzando el desierto del Negev, transportando vida líquida hacia uno de los lugares más áridos del planeta, comenzó una transformación que pocos habían imaginado posible. No fue solamente la Tierra la que experimentó un cambio radical, sino que las vidas de decenas de miles de personas se transformaron completamente. En lugares donde durante siglos el suelo había estado seco, agrietado y completamente estéril, bajo el sol implacable, la tierra gradualmente comenzó a recuperar su fertilidad perdida. Agricultores que se habían visto obligados a abandonar sus granjas durante las sequías más severas, regresaron llenos de esperanza renovada, trayendo consigo a sus familias. Reconstruyeron sus casas, prepararon meticulosamente el suelo con técnicas agrícolas avanzadas y plantaron cultivos por primera vez en décadas. En medio del desierto, el agua proveniente del canal principal no se concentraba en un solo lugar, ni se desperdiciaba en inundaciones ineficientes. Se había diseñado cuidadosamente una red secundaria extremadamente sofisticada de canales más pequeños, tuberías subterráneas presurizadas y un revolucionario sistema de irrigación por goteo que llevaba el agua directamente hasta las raíces de cada planta individual. Esta técnica de riego por goteo, desarrollada y perfeccionada en Israel durante las décadas de 1960 y 1970, representa una de las innovaciones agrícolas más importantes del siglo XX. Permite economizar cada gota de agua como si fuera algo verdaderamente precioso, reduciendo el desperdicio por evaporación en más del 60%, comparado con métodos tradicionales de riego por inundación. El proyecto oficial del Acueducto Nacional comenzó su construcción en 1953, durante los primeros años de existencia del Estado de Israel, y demandó más de 11 años de trabajo ininterrumpido, hasta su inauguración completa en 1964. El costo total alcanzó aproximadamente
420 millones de liras israelenses de la época, una suma que equivalía a cientos de millones de dólares estadounidenses, representando una de las inversiones más grandes en la historia del joven país. Una vez operacional y funcionando a plena capacidad, el sistema completo podía transportar hasta 72.0 metros cúbicos de agua por hora, o expresado de otra manera, aproximadamente 1.7 millones de metros cúbicos diarios. Esta cantidad masiva de agua fresca viajaba desde las fuentes del norte, principalmente el mar de Galilea, hasta las regiones desérticas del Negev, en el sur. Los resultados fueron visibles en un periodo de tiempo sorprendentemente corto. En cuestión de apenas unos años, áreas que habían sido completamente estériles durante milenios, se transformaron en paisajes verdes y productivos. Surgieron extensos pomarés de cítricos como naranjas, limones y toronjas, también plantaciones de trigo y cebada, viñedos que producían vinos de calidad internacional, y enormes campos de palmeras datileras, que se convirtieron en una importante fuente de exportación. Visto desde el aire, mediante fotografías aéreas o imágenes satelitales, el desierto del Negev ganó una distintiva franja verde que se extendía por cientos de kilómetros, como una línea de vida, atravesando el mar de arena. Esta transformación visible incluso desde el espacio se convirtió en un símbolo poderoso de lo que la determinación humana y la ingeniería avanzada pueden lograr. Pero esta revolución verde no se limitó únicamente a los campos agrícolas. Pequeñas aldeas que habían sido abandonadas fueron reconstruidas completamente. Se establecieron nuevas escuelas rurales, clínicas de salud y centros comunitarios. Familias que habían emigrado a las ciudades regresaron para establecerse permanentemente en el desierto, ahora revitalizado. Surgieron granjas modernas equipadas con tecnología de punta, invernaderos climatizados que permitían cultivar durante todo el año, y empresas agroindustriales que transformaban los productos locales en bienes de exportación de alto valor. Donde antes solo existía arena y desolación, ahora prosperaban comunidades vibrantes y económicamente sostenibles. Hoy en día, más de 60 años después de su inauguración, Israel se ha convertido en líder mundial indiscutible en tecnologías de gestión del agua y desalinización. El país ha continuado innovando y mejorando sus sistemas originales, implementando tecnologías que en los años 60 simplemente no existían. Las plantas desalinizadoras modernas de Israel, como la gigantesca instalación de Zorik ubicada al sur de Tel Aviv, representan el estado del arte en esta tecnología. Esta planta por sí sola puede producir más de 620.0 metros cúbicos de agua potable diariamente, suficiente para abastecer a más de 1,5 millones de personas. Utiliza membranas de última generación que son significativamente más eficientes energéticamente que las tecnologías de primera generación. Actualmente, aproximadamente el 80% del agua potable que consumen los hogares israelíes proviene de plantas desalinizadoras. Esta proporción es la más alta del mundo, convirtiendo a Israel en el único país desarrollado que ha logrado alcanzar independencia casi total de fuentes naturales de agua dulce. Los sistemas de irrigación también han evolucionado dramáticamente. La tecnología de riego por goteo ahora incorpora sensores inteligentes que monitorean constantemente la humedad del suelo, las condiciones climáticas e incluso el estado fisiológico de las plantas. Estos sistemas pueden ajustar automáticamente la cantidad de agua y nutrientes que recibe cada planta, optimizando el crecimiento mientras minimizan el desperdicio. Israel exporta actualmente estas tecnologías a más de 150 países alrededor del mundo. Empresas israelíes están ayudando a implementar proyectos similares en regiones áridas de California, Australia, Chile, India, varios países africanos y muchos otros lugares que enfrentan problemas de escasez de agua. Acabas de conocer la historia completa y detallada de cómo Israel literalmente excavó y movió miles de millones de toneladas de arena del desierto para crear uno de los sistemas hídricos artificiales más impresionantes del planeta. Una hazaña de ingeniería que combina tecnología de desalinización, que transforma agua salada en agua potable a escala industrial, sistemas de distribución que desafían las leyes naturales del desierto, y una determinación inquebrantable que logró transformar tierras muertas en paraísos verdes y productivos. Este proyecto no solo salvó
al sur de Israel de la desertificación total, sino que se convirtió en un modelo replicable para otras regiones áridas del mundo. Demostró que con visión a largo plazo, inversión sostenida en tecnología y excelencia en ingeniería, es posible vencer incluso los desafíos ambientales más extremos. Ahora, quiero escuchar tu opinión. ¿Crees que este tipo de solución radical podría ser aplicada en otras regiones desérticas del mundo, como el Sahara, el desierto de Atacama o las zonas áridas de Australia? ¿Qué desafíos adicionales enfrentarían estos proyectos en diferentes contextos geográficos y políticos? Y si pudieras elegir un megaproyecto de ingeniería para tu país que resolviera un problema nacional crítico, ¿cuál sería? ¿Infraestructura hídrica, transporte, energía renovable o quizás algo completamente diferente? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Queremos conocer tu perspectiva sobre estos temas fascinantes. Y si este video te pareció interesante e informativo, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte los próximos contenidos donde exploramos las hazañas más impresionantes de la ingeniería. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.